Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Bueno, hoy traemos un libro que es muy importante en la historia del rol. Ahí lo tenemos por Mark Rein-Hagen. Este libro, que se publica en 1991, y además este ejemplar es muy interesante porque es la primera edición estadounidense de un libro que os comento que hace verdadera historia, pues demuestra, en mi opinión, varias cosas. Una de ellas que tenemos que aprender a desaprender. Por ejemplo, cuando se nos dice que el rol desaparece con las Magic, esto no es así, lo demuestra esta maravillosa obra porque, bueno, las Magic nacen en 1993 y aunque este libro es un poquito anterior, esta obra desde 1991, lo cierto es que va a ser muy relevante, por ejemplo, en España a finales de los años 90 y en el cambio del milenio. Esto es muy emocionante porque, bueno, demuestra lo que os comento, que el rol no puede desaparecer porque es una forma de arte, y por otro lado, el hecho de que, bueno, se van implementando también sistemas más narrativos. Bueno, pues tiene una mezcla de sistema con dados sencillo, que de hecho gana el premio Origin en 1992, pero bueno, va dando pie a ese carácter más narrativo del rol que también tiene una gran fortaleza. Por otro lado, y de hecho el señor Rein-Hagen lo comenta en la propia obra, también desmonta el mito. Ahí tenemos, bueno, la hoja con las habilidades que, bueno, ha sido ya icónica en el ámbito del mundo de tinieblas también, que es donde está englobado Vampiro. Con Vampiro nace el mundo de tinieblas y bueno, luego como vamos a ir viendo van a llegar otras obras. Bueno, pues Rein-Hagen comenta que en el rol se gana. Esto es una cosa que yo defiendo enormemente porque se colabora para contar una historia. Y en el caso de Vampiro, bueno, pues como estáis viendo, la verdad es que se aprovecha de una cosmogonía muy bien establecida, muy bien montada. Los 90 son muy importantes, además ahí vemos los arquetipos, precisamente apoyándose en el arquetipo vampírico. Rein-Hagen se ve en la obligación, además se ve en una de las primeras hojas, en la hoja de los créditos de aquí de Vampiro, de decir que, bueno, los vampiros no existen, pero en realidad son un símbolo arquetípico, por lo tanto sí que existen en el sentido de que, bueno, esa ansia por el lado oscuro, esa continua batalla que tenemos entre, bueno, pues ser más positivos o, bueno, dejarnos arrastrar por cuestiones más oscuras, es un arquetipo que ha estado ahí desde siempre, que tenemos que tener cuidado con caer en ese, entre comillas, lado oscuro. De hecho, ahí tenemos también el Frenzy. Los vampiros en la cosmogonía del mundo de tinieblas, bueno, pues son interesantes, hay de diversos tipos, pero también reflejan en sí mismos este aspecto que os estoy comentando por el hecho de que, bueno, ese ansia de violencia puede hacerles perder el control por ellos mismos, ¿no? Incluso cuando algunos de ellos tienen, bueno, pues unas motivaciones más positivas. Pero como os comentaba, bueno, además aquí tenemos ejemplos de cómo se juega, ejemplos también de personajes no jugadores para incrementar, bueno, pues la cosmogonía del juego. Ya os digo que, bueno, se aprovecha precisamente de ese arquetipo que en los 90 es muy importante, ¿no? Tenemos ahí la película de Entrevista con el vampiro que pegó muy fuerte en 1994, el Drácula de Coppola en 1992 y, bueno, pues esto de ese espíritu de los tiempos vive Vampiro y lo hace muy bien con citas de Shakespeare, de Schopenhauer, de Percy Shelley, incluso de grupos de música como The Cure, que hacen de esta obra algo muy relevante y muy bonito.
y de hecho ya os comento, tuvo éxito en España. La primera edición de castellano la tradujo una empresa que no es tan conocida como otros, que es Diseños Orbitales, que se convirtió en la filial de Games Workshop en España, ya sabéis, la empresa británica que entre otras obras muy relevantes, bueno, pues publica Warhammer, y luego posteriormente la Factoría de Ideas. De hecho, este libro de Changeling, que pertenece también al mundo de tinieblas, a partir de 1995 tenemos Changeling, entre otras obras. Ya veis también que en estos libros las ilustraciones son muy bonitas. A mí me gusta mucho también esta edición de Changeling porque, bueno, pues aprovecha esa fuerza de las ilustraciones apoyándose en este ámbito, en los arquetipos relacionados con las hadas. Y ahí tenemos una descripción del mundo de las tinieblas que a mí me gusta mucho por el hecho de que en realidad es el nuestro. Como comentaba Reinhagen, es un símbolo del nuestro, ¿no? El tráfico se atasca en cada semáforo, expulsando nubes de humo de escape que casi ocultan a los cansinos peatones. En la parte alta de la ciudad, seguros en sus fortalezas de cristal y metal, los capitanes de la industria cuentan sus monedas, y hace referencia, bueno, un texto que aparece casi siempre en las obras del mundo de tinieblas. Es como nuestro mundo real, pero un poco más oscuro, un poco más terrorífico. De hecho, como os comento, bueno, pues obras como la de Reinhagen, entre otros autores, de White Wolf, que es la compañía que ha publicado estas obras en inglés, bueno, pues nos alertan también no solamente de las amenazas en ese plano individual, esa tentación a la violencia que tenemos en nuestro interior, sino también socialmente, como, bueno, esas desigualdades, bueno, pues pueden llevar a injusticias y también a violencias sociales. En ese sentido, las obras de rol, bueno, pues también son muy interesantes en esa construcción de historias que reflejan ese tipo de cuestiones. Bueno, como os comentaba, habéis podido ver, las ilustraciones, bueno, juegan un papel muy importante en el mundo de tinieblas. Aquí me gusta mucho en Changeling que, bueno, se aprovecha un cómic, bueno, para explicar el sistema de juego. Ya os decía, ¿no?, que el sistema de juego de Mundo de Tinieblas es bastante sencillo y que, bueno, pues se basa básicamente en dados de 10 con habilidades y atributos contra cierta dificultad, y bueno, esas habilidades y atributos también marcan el número de dados que, bueno, pues dependiendo de los resultados, bueno, nos darán un número de éxitos que lleven, bueno, pues a determinadas consecuencias, y los unos cancelan esos éxitos. Ya os digo que aunque tiene dados este sistema, bueno, pues se aprovecha mucho, se intenta potenciar mucho el ámbito narrativo. Aquí veis también en Changeling, bueno, cómo se parece muchísimo la hoja a la de Vampiro, porque en definitiva es el mismo sistema, y cómo se han ido describiendo, bueno, pues diferentes criaturas que, bueno, forman parte de ese ámbito arquetípico que, bueno, aquí veis obras que están entre mis favoritas, por ejemplo, La historia interminable o Momo de Michael Ende, que, bueno, pues nos hablan también un poquito de lo que nos habla el mundo de tinieblas, el hecho de que, bueno, un mundo sin fantasía, pues corre el riesgo de caer en la nada, ¿no? Y aquí tenemos Ars Magica, que también es una obra de rol muy interesante porque la realizó Reinhagen antes de, ahí veis los créditos, antes de Vampiro, y bueno, con una empresa previa suya, Lion Rampant, que posteriormente, junto con la revista White Wolf, se convertiría en White Wolf Publishing, que ahora pertenece precisamente a Paradox Interactive, una empresa sueca muy importante, entre otras cosas, por videojuegos como los de Europa Universalis o Stellaris, juegos de estrategia de muchísima calidad. Y aquí quería mostraros también otra rareza, y tengo que agradecerle a mi amiga África que me haya pasado este material, porque es muy emocionante y, bueno, yo creo que es representativo de la fuerza que os comentaba, ¿no?, de Vampiro en el cambio de milenio, porque este manual casero lo publicaron, bueno,
para uso interno, pues un grupo de jugadores para hacer partidas de rol en vivo. Aquí estáis viendo cómo se explica qué es el rol en vivo, bueno, las precauciones que hay que tomar para no asustar a nadie, todo este tipo de cosas y para disfrutar, aprovechando precisamente el mundo de tinieblas de White Wolf. Aquí veis cómo, bueno, pues hay un resumen también de las mismas reglas de Vampiro y cómo esto se adaptó incluso antes de la traducción de Teatro de la Mente, que es el sistema de juego para jugar a rol en vivo en Mundo de Tinieblas, bueno, pues por una comunidad muy, muy apasionada que en Zaragoza, a finales de los años 90, pues jugó a rol en el entorno de Vampiro y de Mundo de Tinieblas. Además desarrollaron un sistema muy interesante que se basaba en piedra, papel o tijera. Cuando, bueno, pues los integrantes de esta partida se encontraban y además también tenían sus refugios. Había un bar mítico en Zaragoza que era el Teatro de las Ánimas, que bueno, existe en cierta forma en la actualidad con otro nombre, pero que era como una especie de santuario donde ahí los jugadores de esta partida de rol en vivo pues se encontraban. Y bueno, pues ya veis, esto es algo que también es fascinante en el rol, como al ser una forma de arte que, bueno, crea a través de la propia participación, cualquier participante, no solamente los directores de juego, son creadores de la historia que se narra, pues esto ha hecho que, por ejemplo, el entorno de Mundo de Tinieblas, bueno, pues encontrara gente a la cual le encantaba, le fascinaba, y este texto es una de esas pruebas que, bueno, pues lo demuestran, ¿no? El mundo de los kindred, en inglés los vástagos, es decir, bueno, pues cómo se ha ido creando ese ambiente vampírico de la cosmovisión de Rein-Hagen, cual, bueno, esto habría muchísimo de lo que hablar y no quiero aburriros, pero bueno, ya os digo que es una cosmogonía muy bien establecida, la cual, bueno, pues los vampiros se tienen que ocultar entre los seres humanos también para protegerse. Eso es la mascarada y, bueno, pues la camarilla que tiene esta filosofía y que se enfrentan a los Sabbat, que es una organización que trata de imponerse sobre los propios humanos, considerándose como vampiros muchísimo más superiores, ¿no? Una vena racista que luego explorarían también obras como True Blood, por ejemplo. Y aquí podéis ver una de las numerosas novelas que se han ambientado en Mundo de Tinieblas y que, por ejemplo, bueno, pues publicó La Factoría de Ideas, que La Factoría de Ideas publicó muchísimo sobre el Mundo de Tinieblas, cogiendo el relevo de esa empresa que os comentaba de diseños orbitales, ¿no? Y bueno, esta tensión entre amateurismo y, bueno, pues modelo industrial en ocasiones que ha llegado a saturar el mercado, también es propio de otras formas de arte, como la música o como el cine, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues algunos de las novelas que aparecen anunciadas en esta obra. La pata no es mía, es de mi amigo Felino Pierre, que, bueno, ama los libros y como buen gato ama Mundo de Tinieblas. Y bueno, aprovecho para recomendaros también, entre las obras en las que ha salido, bueno, pues el Mundo de Tinieblas, videojuegos. Le hemos dedicado varios vídeos a videojuegos como Redemption, que ganó también premio al mejor juego de rol en 1999, creo recordar. Y bueno, pues aquí tenéis también diferentes obras dentro de ese mundo de tinieblas, ¿no? Pues Mago, también ha habido series como The Embrace o series para internet como L.A. by Night, que, bueno, yo os recomiendo también el blog Rol de los 90, que hablan de la serie Embrace. Y bueno, aquí tenéis dos obras fundamentales para entender esta cuestión de los arquetipos. Por eso el rol es muy divertido y a la vez tiene un pozo cultural muy, muy importante, porque también es otra forma de contar arquetipos, ¿no? De estas cuestiones que han estado siempre en la humanidad, y estos dos libros, el de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, Communion and True Story, han sido fundamentales
para la conformación de la cultura popular contemporánea en torno a esos arquetipos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, hablo de ello en Jugando con Dragones, una historia de los juegos de rol y de su papel en nuestra cultura, un libro en el cual, bueno, pues defiendo estas cuestiones que os comento, que el rol es arte, que el rol habla de arquetipos y que, bueno, pues por lo tanto hay que desaprender unas cuantas cosas que se han dicho de él y que, bueno, pues yo aprovecho para recomendaros. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado. Volvemos a escucharnos y vernos prontito. Chao, chao. Bom, bom,